La historia del libro de Daniel comienza en uno de los momentos más oscuros y difíciles para el pueblo de Israel. El pueblo fue llevado cautivo por su terquedad, desobediencia, por su pecado. Era juicio de Dios sobre ellos. Para muchos parecía que ya se había acabado todo. Era el final. Sin embargo, para Dios era parte de su plan divino. Él sabía y siempre sabe lo que está haciendo. Jerusalén fue conquistada por Babilonia y muchos jóvenes fueron llevados al exilio. Algunos de ellos hasta de la realeza, de la nobleza, fueron escogidos y llevados al exilio a Babilonia. Estos muchachos terminaron en Babilonia, estaban lejos de su tierra, de su familia, sus padres, en su lugar de adoración. Sin embargo, aunque Babilonia intentó cambiarles el nombre, la dieta, su identidad, no pudo cambiar su fidelidad a Dios, nada de eso. Daniel y sus amigos nos muestran cómo mantenerse fieles a Dios y firmes a nuestras creencias, aún en un mundo que quiere contaminarnos, quiere cambiarnos, no les gusta que nosotros seamos como seamos. Les voy a invitar que se ponga de pie otro momento más. Aunque vamos a cubrir el capítulo completo, en este momento voy a leer solamente de los versículos 8 al 13. Si usted desea, como acostumbramos aquí, nos gusta leer en voz alta. Y vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 8 al 13. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Oremos. Señor, en este momento queremos escuchar tu palabra predicada. Pero mucho más que querer, Señor, necesitamos escuchar tu palabra. Y es más, necesitamos tu Espíritu Santo que nos ilumines. Para poder entender tu palabra no lo podemos hacer en la carne, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos. Espíritu Santo, ilumínanos. Haznos entender lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Que lo podamos internalizar, aplicarlo primero a nuestras vidas. Y como muchas veces decimos aquí, que podamos estar preparados para compartirlo con otros. Es siempre nuestra oración. Y el pueblo de Dios dice: pueden tomar asiento. Todos sabemos que los peces en el mar están rodeados ¿de qué? De agua. Y esa agua está ¿cómo? Salada. ¿Okay? Y Dios diseñó a los peces de una manera para poder regular la sal que está en el mar. Los peces del océano usan sus branquias para bombear activamente el exceso de sal fuera de sus cuerpos, lo expelan, ¿no? Y así mantener su equilibrio interno, un proceso que los científicos llaman osmorregulación. Mientras el agua salada del mar entra por las branquias, unas células especiales diseñadas por Dios dentro de los filamentos branquiales trabajan ¿para qué? Para soltar el exceso de sal que los peces absorben del agua salada del mar.
Dios sabe lo que está haciendo, ¿no? Así también, mi amado, el cristiano puede estar rodeado de un mundo de pecado, bien salado, pero no necesita dejar que el pecado entre en su vida. Amén. Sea un pez como en el mar, expele la sal. El título de mi mensaje en esta mañana es Mantente firme. Mantente firme. Así estuvieron tanto Daniel como sus amigos, se mantuvieron firmes contra todo tipo de cosas que les tiraron a ellos. Y mi idea central esta mañana es que el mismo Dios que dirigió a Daniel y a sus amigos, ¿sabes qué? Es el mismo Dios que te dirige en el día de hoy. Y como usualmente tengo 3 puntos. Mi primer punto es que el exilio no es un accidente o no es casualidad. A veces cuando leemos cosas o nos suceden cosas, inmediatamente pensamos que fue por accidente, fue por casualidad. Y se nos olvida que en muchos de los casos Dios tiene un plan para las cosas que nos suceden. El primer versículo de ese capítulo, le invito, si tiene su Biblia, que lo mantenga abierto. El primer versículo dice: en el 3er año del reinado de Joacim, que fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Babilonia parecía tener la victoria, pero en realidad Dios seguía en control. Básicamente eran marionetas de Dios. Como Israel fue terco, fue pecador, vamos a usar a Babilonia ahora para traer este juicio al pueblo de Israel. Pero no tan solo los trajo allí a Israel, sino se llevó a varias personas hacia Babilonia. Dios sabía y sabe exactamente lo que está haciendo. Usted me ha escuchado decir muchas veces, Dios no le consulta a nadie. Él no tiene un cuerpo de consejo para preguntar, para ver. No, Él lo sabe todo. Él ya lo tiene pensado, lo tiene planificado, y lo que Él diga se hace. El exilio fue consecuencia del pecado de Judá. Fueron tercos, pero no estaba fuera del plan soberano de Dios. Y Daniel no estaba en Babilonia por accidente o por casualidad, sino con un propósito, sino a propósito. Y lo mismo ocurre con nosotros. Puede que hoy te sientas como que estás en un exilio, quizás exilio de enfermedad, dificultad, quizás te botaron del trabajo, la novia te dejó, o un sinnúmero de otras cosas pueden haber pasado. Pero ¿sabes qué? No todo es un accidente, no todo es por casualidad. El mismo Dios que estaba con Daniel en Babilonia está contigo en medio de tus pruebas. Si algo puedes tener seguro, aunque estés pasando por una situación complicada, no estás solo. Acuérdate de eso. A veces hasta oramos, Señor, ve a donde fulano que está allí y a Perenceja que está allá. Se nos olvida que Dios es omnipresente. Él está con ellos ya, nunca los ha dejado. Mejor oremos, Señor, te pido por fulano que se acuerde que tú estás con él. Señor, te pido por Perenceja que en la situación que está pasando, que ella se acuerde que tú has prometido que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a defraudar. Amén. Cuando José fue vendido por sus hermanos. ¿Algunos de ustedes se acuerdan la historia de José? ¿Okay? José era de los menores y sus hermanos mayores que les empezó a caer mal porque él tenía unos sueños y pues se creían que él era el favorito de su papá. Pero ¿qué pasó? Se pusieron a hacer
unas cosas y lo vendieron a José. Y a los ojos de, si uno lee en Génesis esa historia, dice, pero eso es injusto. Él no hizo nada malo, sí se creía que quizás era el mejor, pero no hizo nada para que le hicieran lo que le hicieron. Termina en Egipto y no tengo tiempo para toda la historia. Pero ¿qué sucede con José? Dios usó todo eso que le pasó a José para un plan que tenía Dios. Terminó en Egipto, terminó en liderazgo después de muchos años. Y luego vinieron sus hermanos y tuvieron que estar pidiendo comida. ¿A quién? A José. Y al final de cuentas, Dios obró, Dios se glorificó. Le invito a que vaya a Génesis capítulo 50, versículo 20. José les dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Finalmente, José quedó en Egipto y fue el único lugar que tenía comida y venían de todos los otros países. ¿Ustedes se creen que Dios no tenía eso fríamente calculado? Por supuesto que sí. Y fue de bendición para muchas personas lo que le sucedió a José. José pudo estar con una mentalidad y un sentimiento de quejabanza. ¿Saben lo que es una quejabanza? Cuando nos quejamos. En vez de agradecer a Dios, en vez de alabar, darle una alabanza a Dios, es una quejabanza. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? No, José pudo quejarse porque mira que le pasaron cosas. Pero siempre estuvo glorificando al Señor. Y Dios lo utilizó, Dios lo usó para bendecir a muchas personas. Amén. Mi segundo punto en esta mañana. La fidelidad no es fácil ni de pronunciar. La fidelidad no es fácil. Le invito a leer los versículos 3 al 4, donde dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. ¡Wow! Rey Nabucodonosor ordena a que identifiquen a jóvenes, a los jóvenes de Israel, que fueran educados, que fueran inteligentes, que tuvieran buen parecer, no como yo, sino que fueran robustos y que los trajeran a Babilonia. ¿Para qué? Para educarlos, para enseñarles la escritura de ellos, la lengua de los caldeos, de los babilonios. Hasta les cambiaron los nombres. Los nombres hebreos son los siguientes. Daniel significa Dios es mi juez. Le cambiaron el nombre a Daniel a Belsasar. ¿Sabe lo que significa Belsasar? Bel protege su vida. Ananías significa el Señor es misericordioso, y se lo cambiaron ¿a qué? A Sadrach, inspirado por Aku, uno de sus dioses. Misael, ¿quién como Dios? Se lo cambiaron a Mesac. ¿Saben lo que significa? ¿Quién como Aku? Azarías le cambiaron, que significaba el Señor ayuda, a Abednego, siervo de Nego. Acuérdense que los babilonios eran politeístas, tenían un sinnúmero de dioses, servían a cuanto dios falso que existía. Quiero que usted sepa, mi amado, el enemigo siempre quiere que olvidemos quiénes somos en Cristo. Dios le ha dado un nombre a usted. Dios le ha dado un llamado a usted. Dios le ha dado un mandato a usted. ¿Okay? Que nunca se olvide el nombre que Dios le ha dado a usted.
El mundo le quiere poner de todo tipo de cosas. Quiere hacerte cambiar de parecer, de pensamiento, pero usted le pertenece a Dios. Que nunca se nos olvide eso. Amén. Daniel y sus amigos fueron educados en la cultura babilónica. Se les cambió el nombre y se les ofreció la comida del rey. Todo esto era un intento de que ellos asimilaran la cultura babilónica. Pero Daniel, ya lo leímos, dice, se propuso en su corazón no contaminarse. A veces cuando pensamos que están agarrando en cautiverio un grupo de personas, lo que nos viene automáticamente es que los tienen en cadenas, los tienen maltratados, no les dan mucha comida y todo es maltrato. Los babilónicos querían sobresalir y hasta cuando se traían a un grupo en cautiverio, los trataban bien. Todavía estaban bajo cautiverio, pero les daban buena comida, les daban de vestir, les daban un lugar bueno a donde vivir. Y vamos a aprender a través de estas 12 semanas que Daniel vivió y llegó a estar en liderazgo entre ellos para la gloria y la honra del Señor. No fue fácil rechazar los manjares del rey. Significaba arriesgar su posición e incluso su vida. Imagínense, ¿por qué Daniel y sus amigos no querían contaminarse con esa comida? Sería buena comida, era la comida del rey, pero de seguro era comida que no era aprobada para los hebreos. Dios había establecido unas cosas, unas regulaciones de qué comida podían comer y qué comida no debían comer. Imagínense que podían tener cerdo, podían tener bacon, podían tener de todo tipo de cosas que nosotros hoy día comemos, ¿no? A algunos les dio hambre ya. Pero ellos no comían ese tipo de comida. Pero hay otra razón también. Ellos hacían mucho sacrificio de comida para sus dioses. Y espiritualmente hablando, Daniel y sus amigos no iban a contaminarse con comida que fue sacrificada a los ídolos. Y por más que olía bien, por más que se veía bien, ellos tenían bien claro que no se iban a contaminar. La fidelidad se demuestra en las decisiones hasta las más pequeñas, del día a día. En nuestro trabajo, si usted trabaja en un lugar donde hay personas que no sean creyentes, y a veces hasta creyentes, hay algunas malas costumbres que se nos pueden pegar, palabras soeces, carácter, ser bromas pesadas, todo ese tipo de cosas. Mire, como cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que distinguirnos. O podemos caminar, salir, no reunirnos con ellos, no participar, no reírnos de unos chistes soeces, o sea, de chistes que sean rojos, como decimos en Puerto Rico. No, no hay lugar para el creyente. Palabras soeces, chistes negros, chistes rojos, nada de eso. Nos debemos distinguir. Pudiera darle un sinnúmero de otros ejemplos, pero si somos fieles a Dios, tenemos que serlo en todo lugar, en todo momento. Aquí en la iglesia es muy fácil, pero cuando estamos afuera, en el trabajo, en el vecindario, que siempre nos acordemos, somos hijos de Dios. Tenemos un nombre que se nos ha dado. Amén. Ahora, hay un detalle que muy pocas personas notan cuando leen este primer capítulo. Y yo llevo en el Señor muchos años y recientemente me di cuenta y debido a las distintas traducciones de la Biblia, a veces perdemos el peso y la profundidad de algunos pasajes bíblicos. Y hoy les quiero invitar a leer el versículo 3 de nuevo, pero de la Reina Valera Antigua, donde dice: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos
que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Cuando leímos anteriormente, leímos de los oficiales, pero en esta versión leemos que es de los eunucos. Oficial, eunuco. Un eunuco podía ser un oficial, pero un oficial no tenía que ser un eunuco, ¿no? En aquellos tiempos de la Biblia, y particularmente entre los babilonios, se acostumbraba a hacer a personas eunucos. No pretendo ser muy explícito en la mañana de hoy por razones obvias, pero aparte del cambio de nombre, la educación en la cultura, la lengua de los caldeos, es muy probable que hayan sido hechos eunucos también. Dice en Isaías, capítulo 39, versículos 5 al 7. Entonces dijo Isaías a Ezequías, esta es una profecía: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado ¿a dónde? A Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán, ¿qué? Eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No sabemos con precisión si finalmente los convirtieron en eunucos. Pero la realidad del caso es que este exilio no era simplemente un cambio de dirección. Yo vivía en Judea, ahora vivo en Babilonia. ¿Okay? Era todo un cambio de vida, literalmente, en todo el sentido de la palabra. Ser fiel bajo esa circunstancia definitivamente es muy difícil. Y a cualquier otra persona se hubiera rendido y dicho: yo no voy a servir al Señor. Mira lo que me ha pasado. Mira todo lo que me han hecho. Pero Daniel y sus amigos siguieron fieles. Amén. Están calladitos hoy. Ser fiel hoy tampoco es fácil. Requiere decir no cuando todos parecen estar diciendo que sí. Y cuando decimos sí, parece que todos están diciendo no. Requiere convicción en un mundo que relativiza la verdad. La verdad es bien flexible para ellos. Tú tienes una verdad, yo tengo una verdad. No, mis amados, la verdad es única, es absoluta. Ellos hacen que la verdad sea distinta de acuerdo con el que la esté aplicando. Incluso te la aplican a ti una verdad para ti, pero para ellos tienen otra verdad. No, mi amado, la verdad es una sola, la verdad es absoluta y requiere que nosotros seamos fieles a la verdad de Dios. Amén. El acero se prueba ¿con qué? Con fuego. Un metal barato que no sea acero, ¿qué le pasa con el fuego? Se dobla, se derrite, se funde. Pero el verdadero acero se mantiene firme. Nuestra fe se prueba cuando estamos bajo presión. Ahí se demuestra si realmente creemos en Dios o no. Porque es muy fácil decir: yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia. Pero cuando se requiere demostrar que somos fieles a Dios, ahí se pone la cosa difícil. Ahora, hay algo que el creyente, el que le sirve al Señor, tiene y se llama el favor de Dios. Hay favor de Dios aún en medio de la dificultad. En Daniel 1:9 leemos: Dios concedió a Daniel que hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales o jefe de eunucos. A pesar de que Daniel y sus amigos estaban en cautiverio, Dios permitió que Daniel tuviera favor y gracia ante los que lo tenían cautivo.
Lo tenían en cautiverio y como ya les dije, era un cautiverio distinto porque le estaban dando buena comida, comida que se le estaban dando al rey, ¿no? Pero si tú estás en cautiverio, a ti no se te pregunta por tu preferencia o por tu opinión, qué te gusta comer o no. Tú estás en cautiverio. Si has estado en la cárcel alguna vez, yo no lo he estado, pero he sabido de personas que sí lo han estado. No tienes para escoger, tú te comes lo que prepararon y ya, o no comes. Esas son tus dos opciones, comes o no comes, pero no puedes pedir o exigir. Daniel, por el favor de Dios sobre su vida, su gracia, viene y quizá lo más seguro, de forma muy respetuosa, no demandando, no, yo no voy a comer eso, yo quiero este. De seguro esa no fue la manera que él hizo, sino pidió hablar con la persona y Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe. A veces nosotros como cristianos queremos demandar unas cosas del mundo y no se nos da porque el favor de Dios no está con nosotros por nuestra actitud, por nuestra manera de ser con las personas. No, acuérdese, nosotros somos sal y que somos luz del mundo, en donde quiera que estemos, que podamos dar buen sabor, que podamos brillar y el favor de Dios va a estar contigo. Pero si lo que hace es ser amargado y ser bien oscuro, no se te va a dar. A pesar de que Daniel y sus amigos estaban en cautiverio, Dios permitió que Daniel tuviera ese favor. Dice Proverbios 16, y no creo que lo tenga ya, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, Proverbios 16, 7, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. ¿Qué cosa? Lo vuelvo a leer, quiero que se lo lleven. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Amén. Mi tercer punto en esta mañana, ceder no es una opción. Los versículos 17 al 21 dicen, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, escuchen, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. El favor de Dios sobre su vida. Están en cautiverio y ¿qué hace el rey? Al fin de cuentas, que hasta le consulta a ellos. Y vamos a verlo la semana que viene, el capítulo 2. Mis amados, cuando estamos honrando a Dios, van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos donde quizás no hace sentido, pero que estemos confiados que Dios sabe lo que está haciendo y al fin de cuentas, Él va a obrar. En esa misma dificultad la va a utilizar para su gloria y para su honra y para tu bien. Dios honró la decisión de Daniel y sus amigos, les dio conocimiento, Dios les dio inteligencia, Dios les dio sabiduría y al final fueron hallados no 2 veces, no 3 veces, no 6 veces, 10 veces mejores que los demás. Daniel no cedió en Babilonia. No dejó de creer en Dios, no dejó de confesar que él era un hijo de Dios. Y por eso fue usado por Dios. A lo largo de reinos e imperios durante toda su vida, porque pasan como 4 o 5 reyes en el tiempo que Daniel está ahí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre fue
fiel a Dios. Nunca cedió sus convicciones. Lo que él creía, nunca lo iba a dejar pasar. Mis amados, la fidelidad trae fruto, la fidelidad trae honra. No siempre inmediata, pero sí es segura. Si usted siembra un árbol de naranja y todas las condiciones están bien para ella, el terreno, el sol, agua, todo, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Va a crecer y va a dar fruto. Y eso nos pasa a nosotros también. Si somos fieles a Dios, el fruto va a salir de nosotros para su gloria y para el beneficio de aquellos que están alrededor de nosotros. Cuando te mantienes firme, puedes estar seguro de que Dios te va a respaldar. Tal vez el mundo te presiona para ceder en tus convicciones, pero como hijo de Dios siempre debes decir, ceder no es una opción. Ceder no es una opción. Un piloto automático de un avión, ¿qué le hace? Mantiene el avión volando. Puede venir turbulencia, puede venir distintas cosas. Así es la fe en Cristo. Aunque el viento sople fuerte, nuestra fe nos mantiene firmes en la dirección correcta sin desviarnos. Él es nuestro piloto automático. Para concluir, la vida de Daniel nos enseña, número 1, que el exilio no es un accidente, no es casualidad, pero Dios sigue en control. Número 2, nos enseña que la fidelidad no es fácil, pero es posible. Y que requiere dependencia total en Dios, convicción y valor para ser fiel. Y número 3, ceder no es una opción. Dios honra a los que se permanecen firmes. Hoy Dios te dice, mi amado, no te contamines. El mismo Dios que dirigió a Daniel en Babilonia es el que te dirige hoy en tu vida diaria. Decide confiar en Él plenamente, vivir en santidad y mantenerte firme en medio de la presión de nuestra sociedad. Porque mira que tenemos presiones, vienen de todos lados. Los que están en la escuela, mis hijos que están 2 en la escuela superior y una en la escuela intermedia, tienen presiones de todos lados. Yo oro por ellos para que ellos sean firmes, que puedan ser luz, que puedan ser sal donde quiera que ellos estén. Y confío que eso sea así, siempre y cuando ellos también estén agarrados del Señor. Daniel tenía una dependencia total de Dios, lo quería honrar y Dios lo bendijo, igual como sus amigos. Si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor como Salvador y Señor, hoy es un tremendo día para rendir tu vida. Muy a menudo decimos aquí que es fácil entregarte al Señor. La vida cristiana es complicada, pero el recibir el regalo de Dios es sencillo. Número 1, te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Muchas veces citamos aquí Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Nadie se escapa de eso. Por ende es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Pero el otro versículo que leemos a menudo, Romanos 10:9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Si hay alguien este día que desea confesar el nombre de Jesús, porque estás creyendo en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, yo quiero orar por ti. Al finalizar el servicio, yo estaré allí en un momento y yo quiero orar contigo y quiero que tú te entregues al Señor.